Vamos a intentar llevar un cierto orden para que no estar saltando de ponente en ponente. Tengo aquí una pregunta para Ricardo de Luis Tirado, en la que te pregunta si se podría calcular la absorción de CO2 de las estepas, en este caso en particular, pregunta él. Sí, bueno, gracias, Luis. Le he respondido en el chat de YouTube. Bueno, por si acaso no hay gente que no esté, que esté con el chat oculto. Sí, a ver, fundamentalmente lo que le he dicho es que ya desde hace bastantes años hay productos elaborados de teledetección, o sea, basado en imágenes de teledetección. Fundamentalmente, pues los pioneros fueron los americanos con MODIS, que originalmente era 1 kilómetro de tamaño de píxel, ahora está a 500 metros, de productos de producción primaria neta a escala global, para cualquier ecosistema. Esto está disponible, ya os digo, a través de la web oficial y cualquiera puede descargarlo. Si bien pasa esto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos hecho precisamente contraste de esos datos con las torres de flujos que tenemos montadas in situ y, bueno, pues evidentemente, dependiendo del tipo de cubierta, no siempre funcionan bien. En el caso concreto que él pregunta de estepas, si son extensiones muy extensas, como interpreto, o sea, a no sé que sean las estepas que tenemos nosotros ibéricas, que son más chiquititas, pero yo creo que sí es relativamente fiable, más que nada porque son bastante homogéneas, no hay diferentes tipos no hay diferentes estratos o casi hay un único estrato. Y entonces, bueno, se pueden utilizar sin problemas. Le he pasado también, o sea, le he pasado el vínculo a través del chat donde acceder y le he pasado también el vínculo de otro producto que se está generando desde hace menos tiempo, pero que también es muy interesante porque incrementa la frecuencia temporal. Pensad que la producción primaria neta se ofrece siempre de forma anual, o sea, gramos de carbono fijados por ecosistema al año por metro cuadrado. Y entonces, bueno, puede ser interesante tenerlo, por ejemplo, a escala mensual, que normalmente se ofrece en producción primaria bruta. Y este otro producto pues se genera utilizando diferentes sensores, BIRS, en fin, tampoco os voy a marear con estos detalles, pero bueno, también le he puesto el vínculo y bueno, esos son más o menos, digamos, es cierto que ha habido también una respuesta de un compañero hablando de un producto nuevo que va a salir de Copernicus a mayor resolución espacial, pero es fundamentalmente de fenología. Lo que pasa es que es verdad que con la fenología sí podemos tener un proxy de productividad o de fijación de carbono, si queremos asimilarlo a eso. Pero bueno, en la actualidad todavía no está disponible y en principio sí tendrá mayor resolución espacial y temporal y puede ser muy interesante. Pero bueno, ya os digo, si queréis más detalles, yo creo que en la presentación está mi correo electrónico y bueno, podemos intercambiar puntos de vista. Gracias, Ricardo. Me estaba dando cuenta, digo, ya están intercambiándose aquí vínculos y links y eso, digo, bueno, pero como además luego esto va a quedar grabado en la página del Congreso, etcétera, del live del proyecto, pues digo, bueno, así que quede más ameno, si nos lo cuentas tú. Para Rebeca, me ha comentado Juan aquí, que lo tengo al lado, Juan Traba, le tengo al lado en el despacho, y es cierto que, claro, nosotros no conocemos el Congo, yo por lo menos, ni Juan que no haya estado. Cuando entras en países, esto sí, ¿verdad? Sí, Rebeca. Cuando entras en países que yo no sé qué relación tienen con los perros como animal doméstico, ¿sabes? Que yo entiendo que hay algunos que a lo mejor tengan como una herramienta de trabajo que no hace falta ni cuidarlo, ni llevar a su veterinario, ni es algo a lo que tienes cariño. No sé el Congo cómo es, pero creo que puede darse casos de culturas en las que los perros no sean especialmente un animal entrañable, ¿no? O no sea ese caso. Tienes el micrófono cerrado, creo. Pues sí, pues exactamente es ese caso. En Congo no tienen la misma empatía por los perros que podemos tener en otros países. Entonces, para nosotros eso fue el punto crítico, ¿no? Cuando empezamos con el proyecto de los perros, para mí era súper importante, lo más importante era el bienestar también de los perros. Por eso quise trabajar con gente, pues eso, con Pedro, y que da una formación especial a la gente que está con los perros y tenemos protocolos muy estrictos, ¿no? Porque el trabajar con perros es vigilar cosas como que trabajen el tiempo necesario, pero no de más,
que se les pasee, que se les cuide, que se les dé bien de comer. Entonces, lo que hacemos también es, tenemos trabajadores locales, tenemos también un manager de la reserva que se ocupa directamente del bienestar de los perros y también aparte lo seguimos, o sea, tenemos un veterinario que lo sigue y diariamente tenemos informes del peso, del estado de salud, que nos tienen que rellenar. Entonces, los trabajadores que tenemos son conscientes, ¿no?, de cómo hay que cuidar los perros y buscamos a gente, hacemos una selección, no cogemos a cualquier persona, hacemos una selección y cuando vemos un mínimo de un comportamiento que no es adecuado con los perros, pues cogemos a otra persona, porque tenemos muchos guardas forestales. Entonces, para nosotros es muy importante eso, seleccionar gente que tenga empatía por los perros, para evitar que haya problemas de bienestar con el propio, con ellos mismos. Y el resultado que hemos encontrado es muy positivo, muy positivo. A mí, yo cada vez que voy a Congo, de hecho, cojo a uno de los perros y estoy más con él, a Rick, paso más tiempo con Rick, le doy un poco de vacaciones y cuando lo vuelvo a llevar con los otros perros se pone contentísimo a ver a sus guías y está, o sea que sí que ves que hay una conexión tremenda entre ellos y sus perros. Son colegas, son amigos. Pero es que aparte de, o sea, una cosa es decir, los tengo bien alimentados, no lo maltrato, ¿no? Pero luego es esta parte afectiva, ¿no? Que para un perro yo creo que es importante, de jugar con él, de saber que es tu compañero, que le proteges, o sea, no es simplemente bienestar así como más crudo, objetivo, sí, sino esa eso familia. Es lo que miramos también, que haya ese momento afectivo siempre con los perros. Tienen momento de trabajar, momento de descansar y momento de juego. Entonces, de cada día los perros tienen que jugar y sacarlos, ponerlos juntos, correr con ellos, los llevan a la playa, establecen un vínculo muy fuerte con los perros, muy, o sea, exagerado ya el vínculo que establecen, ¿no? Pero es muy bonito ver eso y luego se sienten muy orgullosos porque cada guía tiene un perro, ¿no? Un guía puede tener 2 perros, pero están muy unidos a sus perros y se sienten que si su perro descubre algo importante están como muy orgullosos, ¿no? Él es también, ¿no? Parte de ese... Claro, porque es parte, claro. Son un equipo. Muy bien. Sí, es que habíamos pensado en eso y claro, que aquí todo el mundo estamos acostumbrados a los perros como un animal que quieres y cuidas, pero claro, fuera puede que no sea así, efectivamente. Claro, y otra cosa también que nosotros valoramos es el retiro de los perros, también lo puedo añadir, que es cuando, que no es solamente pensar en tener más y más perros, sino cada perro que vamos a tener tenemos que pensar qué va a pasar con ese perro cuando ya no pueda trabajar, no quién se va a hacer cargo de él y que nos aseguremos de que no va a estar, que no, después de haber trabajado, haber sido un perro con éxito a nivel de conservación, que se le va a olvidar, ¿no? Entonces lo que intentamos es buscar gente que diga, sí, yo de este perro cuando sea ya viejecito me ocupo y me quedaré con él. Claro, en relación a eso, por ejemplo, vosotros tenéis trabajos un poco indefinidos, ¿no? O sea, que esto va a durar, esperemos que años y años, pero en el contexto de por ejemplo, de un proyecto como los nuestros, que duran 5 años, y que quisiéramos tener un perro para que nos encontrara cada primavera nidos, ¿eso cómo se puede gestionar? O sea, hay una empresa que te los cede, luego ella vuelve con el perro, es un perro tuyo que te encargas de adiestrar y luego te lo quedas tú. Claro, eso tiene que ser algo muy consciente cuando se hace, y si son proyectos de 5 años, por ejemplo, pensar que si se va a entrenar un perro para algo concreto, alguien del equipo se tiene que hacer cargo de ese perro. Entonces, y es muy bonito, ¿no? Porque luego ese perro se puede cambiar, puede trabajar unos años para una cosa y luego cambiarle y formarle para otra cosa, pero alguien del equipo se tiene que hacer cargo del perro de forma personal. Eso ya es algo individualizado. Para mí yo ya sé que ciertos de esos perros me los voy a adoptar yo. Ya forman parte. Por eso cada vez que voy que estoy con ellos intento coger algo a Rick, por ejemplo, que es el que quiero adoptar yo. Cuando sea mayor me lo voy a quedar yo. Y para cada uno pues buscamos eso. Y una persona del equipo tiene que quedarse con él. Si no, no merece la pena ni empezar, porque eso no es justo. Hay que tenerlo en cuenta, crecer, porque no, es algo que no siempre puede ser tan sencillo. Claro. Muy bien, muchas gracias, Rebeca. Bueno, ya iré revisando el chat, si veo alguna cosa que va entrando te doy paso. ¿De acuerdo? Para Gerard, también tengo aquí unas cuantas preguntas. Juan Traba te pregunta, en los casos en los que una grabadora puede reportar muchos contactos que algunos son reales, otros no, o hay falsos positivos. Digamos, la labor de revisar todo eso, que supongo que es bastante manual, no sé, cuéntanos un poco del esfuerzo que puede llevar eso, o si solo se hace una vez y luego ya más o menos vas ajustando tu
tus algoritmos, o si realmente es una cosa que ahora mismo implica un esfuerzo notable en esta metodología. Es lo que he dicho cuando he presentado un poco el procedimiento, ¿no? Es verdad que al final tenemos que hacer este ejercicio de estimar qué error estamos cometiendo en cantos que no detectamos pero que se han producido, o al revés, o en cantos que el reconocedor no reconoce como son del ave cuando en realidad no lo son. O sea, nosotros tenemos que tener esta información, pero esta información de alguna manera la calculamos una vez para saber, y ese error de alguna manera, utilizando el mismo reconocedor, lo estamos manteniendo de alguna manera. Es decir, al final los datos nos interesa que sean comparables de alguna manera. Estamos como sabiendo, ahí podemos establecer unos niveles de tolerancia. Y bueno, es que si un reconocedor es por debajo del 50% o el que sea, lo que asumimos, también depende mucho el tipo de canto de la especie, el sonido que hay en ese ambiente, si hay otras especies que están cantando en el mismo nivel frecuencia. O sea, puede haber factores que no todos los reconocedores para todas las especies sean iguales de efectivo. Por lo tanto, esa información la tenemos que tener y en algún momento tenemos que coger una submuestra para controlar y saber qué error estamos cometiendo. Pero en el momento que sabemos eso, asumimos que ese es el error que tenemos, pero de alguna manera estamos corriendo el reconocedor asumiendo que estamos haciendo eso. Es decir, que sí que hay un esfuerzo al principio para hacer estas validaciones manuales, diríamos, pero que luego, en el momento que asumimos, vale, este error que asumimos es asequible, entonces ya no estamos revisando todas las errores. Si no, no tendría sentido. Claro. Otra pregunta para ti, de Emilio Virgos. Te preguntas si no os habéis planteado usar modelos de ocupación o modelos basados en la intensidad de uso en los dispositivos, de forma similar a las que se usan para estimar densidades en cámaras. Sí, puede ser una idea interesante. No estoy muy familiarizado con estos occupancy models, pero el problema que puede haber, y que, bueno, no eso, pero creo que estos modelos tienen que, de alguna manera, como las cámaras de fotogrametría, tienen que haber presencias, pero luego desaparecen. O sea, tiene que haber como presencias, ausencias en una misma zona y ver. Entonces, lo que tenemos es que normalmente donde hay ricotí, como es un bicho que se mueve relativamente poco en una zona, en realidad cuando hay, ¿no? Y no ahora no aparece y se va a otras zonas, sino que como tiene un tema de hábitat muy concreto, es una especie que ocupa un hábitat muy concreto, donde la encuentras, más o menos siempre hay, ¿no? Y siempre te aparecen. Y no sé si este tipo de técnicas serían factibles. Pero bueno, no me hagáis mucho caso porque tampoco soy experto en este tipo de modelos de occupancy, pero bueno, sería una cosa a estudiar. Para ricotí, para otro tipo de especies que seguramente sí que puede ser útil. Pues seguimos contigo, si no te importa. Sí. Ana Santamaría te pregunta si los grabadores pasivos pueden emplearse en programas de seguimiento ambiental, tales como estudios de impacto para comunidades de avifauna enteras, de una forma más global. ¿Qué tiene cabida? Todo, otra vez, eso depende del objetivo que queramos, ¿no? Entonces, no he hablado para nada, tampoco sé, pero evidentemente dentro de la bioacústica hay toda una rama de índices, ¿no? De que a partir de la cantidad de cantos, frecuencias, se pueden calcular multitud de índices que te están... no buscas especies concretas, como estaba planteando en el caso de la ricotí, en este sentido, en este marco de mi charla, pero hay toda una rama de la bioacústica del monitoreo que se basa en la generación de índices de biodiversidad, relacionar índices de biodiversidad con índices de biodiversidad acústica. Es un campo que realmente tiene también un montón de desarrollo, de paisajes sonoros, de ver de cómo cambian los índices a lo largo del tiempo, de los días. Entonces, ahí, depende de lo que hay surrogates a partir de bioacústica, de diversidad, para ver si estamos perdiendo, estamos ganando. Para especies concretas, para buscar especies concretas o determinar, pues sería quizás, tendrías que ir haciendo paso por paso. También es verdad que, por ejemplo, como muchos grupos de especies, por ejemplo, pues los insectos ortópteros cantan a unos rangos de frecuencia, las aves en otro, los quirópteros en otro, ¿no? Depende cómo hagas, también puedes incluso hacer índices de diversidad por grandes grupos, más o menos, de especies, ¿no?
Y evidentemente yo creo que se pueden hacer, porque la ventaja de eso es que si tú estableces un indicador y la metodología es la misma, el protocolo es el mismo, aunque te permite comparar, porque estás utilizando la misma tipo de información, con la misma grabadora, con la misma metodología, con los mismos análisis. Entonces, esta comparación temporal y espacial para comparar entre zonas o en una misma zona a lo largo del tiempo sí que pueden tener su utilidad, porque son datos que son comparables. Muy bien. Gemma Ruiz te pregunta si se puede utilizar, o sea, que tú comentabas que se podía utilizar programadores de R gratuitos. ¿Y si puedes comentar un poco más respecto a este punto? Bueno, como todo, ¿no? Esto está avanzando. Hay paquetes de R, como uno que se llama Monitor, acabado con R, que te permiten generar reconocedores. Evidentemente, programar con R es más, bueno, tienes un enjundia, o sea, no es una cosa a nivel de usuario que tú pones, eso, pero están apareciendo. Y a nivel de software medio de pago, medio gratis, pues está, por ejemplo, Raven, que tiene opciones gratuitas y se pueden hacer cosas. Luego está otros que son Kaleidoscope, pero que también las licencias no son muy caras. Estamos hablando de 300 euros al año de una licencia de Kaleidoscope, otros programas. Esto va a avanzar mucho. El otro día leía una noticia que el Cornell, que es en Estados Unidos, el Cornell, han recibido una de estas de gente que da dinero para cosas, 24 millones de dólares para desarrollar, y ya están haciendo un montón de cosas en bioacústica en Cornell, pero les han dado 24 millones de euros, una de estas, no sé más, filántropos, para desarrollar y potenciar un laboratorio de bioacústica. Esto, si a Cornell ya tienes en su BIRNet, que tú le pones una grabación, ya te sabe, esto va a cambiar en poco tiempo. Vamos a tener herramientas a nivel de usuario mucho más potentes, ¿no? O sea, eso es un ejemplo. Si a Cornell le dan 24 millones de dólares solo para trabajar en bioacústica, estoy convencido que en un plazo corto de tiempo ya son pioneros, van a tener muchas cosas. O sea, eso es una cosa que tenemos que estar muy atentos, porque va a cambiar muchas cosas. De hecho, creo que ya has contestado a la segunda pregunta de Gemma, que decía qué programas utilizáis como reconocedores de los cantos para las primeras escuchas, si es también gratuito, etcétera. También en este sentido estaba apoyando las preguntas de Gemma, estaba un usuario que aparece como Alimoche, pero bueno, creo que ya también ha respondido a sus mismas dudas. Yo creo que a ver, no, yo creo que para ti por ahora no tenemos más. De Juan Carlos, ¿dónde estás? Espera un segundo. Sí, Juan Carlos pregunta si realmente si se pueden diferenciar ejemplares por el canto y cuantificar el número de ejemplares. Perdona, ¿esta pregunta era para mí? Sí. Sí. Sí, una pregunta, sí. Perdona. Si se pueden identificar ejemplares, individualizar ejemplares a partir del canto. Hay cosas, ahí empiezan a haber cosas donde pasa que eso implica tener grabaciones de mucha calidad, seguramente con grabadores así de gran uso sencillo va a ser complicado. Necesitan grabadores de mucha calidad, pero empiezan a haber cosas. Ahora, por ejemplo, en el Pirineo había una chica que está haciendo la tesis con urogallo, grabando en cantaderos, precisamente para individualizar a partir del canto urogallos y poder hacer censos de urogallos en cantadero. Y eso también, si se puede demostrar que el patrón o esa asignatura individual se mantiene en el tiempo, eso también tiene mucha potencia, ¿no? Porque te permite hacer análisis de captura-recaptura, supervivencia, movimientos. Con la Londra Ricotti hay trabajos en su tiempo de Paola y que sí que parecía que mostraban que había incluso patrones de identificar individuos. O sea, que es un tema, pero eso ya es otro nivel. Es decir, ya es el nivel de análisis que implica identificar individualmente por el canto a determinadas especies de aves. Eso en otros campos es obvio. En cetáceos, por ejemplo, en bioacústicas de cetáceos,
Eso es otro campo, otro mundo, y eso ahí están haciendo evidentemente muchas de estas cosas. Pero es como un paso superior que aún se está trabajando. Es que caso en las aves, porque hemos podido tener otros métodos de trabajo, quizás ha desarrollado menos estas herramientas, pero como decía, ¿no? En quirópteros o en cetáceos marinos, donde el muestreo de campo visual es mucho más complejo, son medios, eso, pues ahí han avanzado muchísimo, llevan muchos años trabajando en bioacústica, ¿no? Y en nuestro campo, pues como hemos podido ir al campo y con nuestra oída detectar, porque está dentro del rango del audible, ¿no? O sea, los cetáceos y los quirópteros emiten sonidos fuera de nuestro rango audible y por tanto se han tenido que espabilar para muestrear con otro tipo, porque si no, no podían trabajar con esto. Entonces, llevamos este retraso seguramente porque hemos tenido otras herramientas para avanzar. Y sí, una ventaja, ¿no? Lo que dices tú, que hay cosas que podemos hacer nosotros y con otras especies no había forma. Han tenido que apretarnos ahí. Muy bien. Juan Carlos, tengo también... Muchas gracias, Gerard. Juan Carlos, tengo también algunas preguntas para ti. ¿Estás ahí? No sé si estás ahí preparado. Muy bien, sí. Ahí estás. Muy bien, sí. Volvemos un poco al tema a ese dilema que hablábamos tú y yo sobre los expertos o profesionales y los voluntarios. Entonces, Juan José López nos pregunta, nos dice que sí, que es cierto que el voluntariado o ciencia ciudadana proporciona muchos datos, pero dice, ¿no sería mejor contratar gente formada en materia? Creo que ya ha respondido a esa pregunta en nuestra anterior conversación, pero bueno, no sé si quieres añadir algo. Sí, siempre es bueno tener gente contratada dentro de todos los muestreos regionalmente porque te aseguras la confirmación de la presencia y de las abundancias de determinadas zonas si son coherentes con lo que está llegando a los voluntarios. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que decía Gerard, que es que realmente en el mundo de la ornitología hay tantos aficionados y desde hace tantos años que hay bastante buen nivel entre los aficionados y voluntarios. Entonces, como comentaba antes, efectivamente, hay voluntarios que saben más que muchos de los ornitólogos científicos que se dedican a esos trabajos, porque muchas veces tampoco los científicos se dedican a las cosas de oídas, sí, de estos censos. Pero bueno, en principio sí es útil siempre la utilización de profesionales para eso, para tener una medida y unas referencias, pero eso, el volumen de área que tenemos que cubrir, de daños que tenemos que cubrir, de tipos de hábitat que tenemos que cubrir, es inviable hacerlo profesionalmente a las escalas que necesitamos toda la información. Está claro. También tengo para ti dos preguntas una pregunta realmente que está liquidando, de Eladio García de la Morena. Te agradece la presentación y dice que la información generada por SEO es de gran interés y utilidad para la conservación de especies, para temas aplicados como evaluación de impacto ambiental, planificación, etc. Y en ese sentido, dice que la disponibilidad y accesibilidad a esos datos es importante y en línea con eso, te quiero preguntar si va a volver a estar operativa la web del programa Migración de Aves. Sí, con el programa Migra tuvimos un problema porque estaba programada en Flash, un sistema que pues desapareció a través de Google, que limitó esa utilización, y ahora mismo estamos buscando presupuesto para que los mapas y todas las dinámicas que había programadas a través de Flash estuvieran activas. Entonces, bueno, estamos detrás de un presupuesto para programar ese sistema en otra programación y esperemos a ver si el año que viene lo conseguimos. Pero de momento necesitamos financiación para nueva programación. Bueno, pues muy bien. Preguntas en el chat no tengo, a no ser que me haya saltado alguna, yo creo que no tengo ninguna, que me haya quedado en el tintero. No sé si queréis, entre los ponentes, preguntaros algunas dudas, alguna curiosidad que nos haya quedado. Yo sí quería comentar una cosa con esto de la bioacústica. Nosotros hemos trabajado también, y es muy interesante, el programa ahora que tiene Cornell para identificar los cantos está, como decía Gerard, muy ajustado,
El problema es ese, que cuando pones los aparatos en el campo, pues no solamente te canta un pájaro, te cantan muchos, unos lejos, otros cerca, unos pocos, otros mucho, y es un follón. Aún así, pues eso, la aplicación que decía Gerard de Cornell, pues te dice el listado de ejemplares y el porcentaje de aproximación a cada uno. Pero para que os deis para que la gente se haga una idea de cómo van avanzando estas cosas, no solo en vía acústica, sino también en identificación de aves por la imagen, también el programa de Cornell de identificación de aves por la imagen. Quiero contar una curiosidad para que todo el mundo sepa cómo evolucionan las cosas. En todos los congresos de ornitología se hacen concursos, se ponen fotos de pájaros en posiciones raras, sin la cabeza, sin no sé qué, tal, y a ver quién más acierta. ¿No? Uno de los últimos que estuve, que no voy a decir cuál ni dónde, pero bueno, la curiosidad era que se pusieron 20 fotos, que el ornitólogo más experto del congreso acertó 16 y que la aplicación de Cornell acertó 19. Para que nos hagamos una idea de cómo las máquinas nos van a ir sustituyendo poco a poco según Pero Juan Carlos, ¿tú no crees que...? Porque antes hablabas de que muchos aficionados que verdad que desde pequeñitos salen al campo, saben un montón de pájaros, los reconocen, o de la fauna y la flora en general, y es cierto, y dices, joder, se sabe todo, mucho más que yo, por ejemplo. Pero estas herramientas que ahora llevas en el móvil, ¿no tienen el peligro de repente abres un campo a gente que no tenía esa experiencia previa, pero que un día sale al campo y dice, anda, mira, voy a hacer esta foto, voy a grabar a este pájaro, y no puede filtrar siquiera, quiero decir, es tan novato en este campo que no tiene ningún mecanismo para filtrar un posible error del programa. Quiero decir, yo, por ejemplo, a veces utilizo el PlanNet, ¿no? La florecita esta, digo, esta me la sabía, no me acuerdo cómo se llama, le hago una foto y me dice caléndula. Digo, no, vamos a repetirlo o vamos a hacer la foto a la hoja porque caléndula seguro que no es. Hasta que llega una cosa que a lo mejor también se equivoca yo también, pero bueno, ya he filtrado algunos pasos anteriores. Entonces mi pregunta es, este tipo de herramientas que pueden... Yo tengo amigos que no saben nada de campo y que me mandan fotos. Mira el escarabajo. Me dice la aplicación que es un... ¿Qué me decían? No me acuerdo. Era una araña roja, una mariquita. Digo, no es una mariquita, es una chinche. No sé cuál, pero es una chinche, ¿sabes? Pero no sé qué opinas de este boom que pueda de repente haber de gente que va por el campo y se atreve. Sí, bueno, pues opino relativamente mal en ese sentido, ¿no? De que efectivamente yo también utilizo PlanNet, que me gustaba, soy de allí, de la Autónoma, y trabajaba mucho con los botánicos de allí, y efectivamente se confunde bastante. El problema es ese, que en las plantas mandas una foto y la registras o no la registras ahí en el PlanNet. Yo no la suelo registrar porque ni siquiera estoy yo seguro de que me aparecen 5 dentro de ese género y a ver si la aseguras o no. Entonces, bueno, pues ahí efectivamente con pájaros te aproximas bastante a una foto, pero ¿quién hace una buena foto para conseguir eso? Hay que tener en cuenta que nuestros programas de seguimiento son miles de registros los que hay y una misma persona o lo visualiza y lo identifica o lo oye y lo identifica, pero no puede recurrir a grabar y a ver si lo ha identificado o no, ni hacerle una foto para ver si luego lo identifica. De esa forma nos están reportando datos. Esas cosas son más o menos puntuales para ver si he visto este pájaro aquí o si he oído esto. Pero todos los programas de seguimiento es tal el volumen de información que todo se hace a través de identificación directa y no a través de estos sistemas de momento. De momento. Yo quería añadir que yo creo que la bioacústica, no sé si se me oye, vale, es que no, que la bioacústica en temas de ciencia ciudadana va a llegar para muchas cosas y de hecho miras en Inglaterra y está ahí desde, yo qué sé, aquí en Cataluña con el confinamiento, con el tema de una moda que se llama Knock Mic, que es poner grabadoras en el tejado de tu casa de noche y grabar la migración nocturna de especies que tú detectas y hay gente que está subiendo un montón de datos. Para programas de seguimiento, por ejemplo, donde hay varias tipo SOC o SACRE, donde especies así raras de aparición podrías dejar grabadoras entre una y la siguiente visita en algunas y detectar estas especies o nocturnas, en la misma, tener un monitoreo de especies nocturnas. Para temas de, yo qué sé, hemos publicado un artículo para migración, por ejemplo, hemos relacionado poner grabadoras en colmenares de abejas en el periodo posmigración del abejaruco
y sacar patrones de migración del abejaruco, y estos patrones con bioacústica temporales se nos correlacionan con los datos de migración a partir de subidos en plataformas tipo Ornito o eBird, donde tú puedes tener un porcentaje. Yo creo que es un tema que llegará y que tenemos que estar atentos. Y otra vez, no va a solucionarlo todo, lo que he dicho antes, ¿no? Pero en determinadas cuestiones, para determinadas preguntas y en determinadas especies, va a ser útil. No va a sustituirlo todo, pero creo que llegará para hacer cosas. Además, tiene la ventaja de que cuando grabas, lo que decía, estaba en una charla con la BTO de Stuart Newson, que trabajan con quirópteros y estaban grabando para quirópteros o para otras especies y estaban estudiando, pero luego dicen, pues en esta franja de frecuencia tengo los crickets, los grillos y ortópteros. Hostia, pues con esas mismas agregaciones empezaron a sacar distribuciones de especies de crickets, de grillos y ortópteros que no se conocían, pues porque tenían estaciones por ahí. No solo eso, sino, por ejemplo, impactos humanos, ¿no? De presencia de ruidos. Hay unas herramientas, por ejemplo, para zonas de selva que explicaban, ¿no? De tener grabadoras donde tú puedes poner una grabadora conectada a un Raspberry, un microprocesador, donde tú ya le puedes un reconocedor, por ejemplo, de un disparo o de una motosierra o sonidos así, donde tú puedes tener grabadoras en el territorio, ¿no? Y que eso conectado con un sistema GSM, que en el momento que se produce ese sonido y el reconocedor reconoce el disparo, que son sonidos muy, muy concretos y eso, pues puede avisar a los rangers, a la guardería, que claro, no puede cubrir toda la zona y que ahí, en ese momento, se ha producido o se estaba produciendo un ruido motor de una motosierra, si hay cortas ilegales, si hay disfurtivismo. O sea que incluso para temas de conservación, la bioacústica puede ser interesante pues, para estas cosas, por ejemplo, ¿no? De utilizar las grabadoras como tener gente ahí escuchando y en el momento que se oye el ruido de un disparo, pum, avisen y saben que aquí se acaba de producir este sonido, ¿no? Ahí hay mucho campo para desarrollar y aquí tenemos que ir de la mano de los ingenieros electrónicos, y trabajar de alguna manera conjuntamente a partir de necesidades y su capacidad de responder a estas necesidades. Sí, no, yo solo eso, añadir que efectivamente que es cuestión de, no sé si de años, o de semanas, o de meses, o de días. Efectivamente, acordaros hace unos años cuando teníamos que ir con el mapa 1.50.000, hace muy poquitos años, y dibujarnos los tracks, luego ya con el GPS, y ahora ya hay quien utiliza el GPS cuando el móvil te hace absolutamente, te coge los tracks, las coordenadas y te coge todo. O sea, va a una velocidad de esto que efectivamente muy pocos no sé, años, pues tendremos una identificación, podemos poner sensores y nos darán los puntos sacros de una forma fantástica, porque identificarán número de ejemplares y especies y número de ejemplares de cada una, sin duda, en relativamente poco tiempo. Bien, muchas gracias.